En el vasto océano, un misterio perdura a través de los siglos. Barcos y aviones desaparecidos, historias de fenómenos inexplicables. ¿Son meros cuentos o hay una verdad oculta? ¿Estás listo para enfrentarte a la verdad? Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética competían intensamente en tecnología y armamento, mientras la amenaza de un conflicto nuclear pesaba sobre la sociedad. Esta era de incertidumbre impulsó el interés por los fenómenos ovni, avivado por el miedo a lo desconocido y la desconfianza hacia el gobierno. Las revistas de ciencia ficción se multiplicaron, capturando la imaginación del público con historias de invasiones extraterrestres y aventuras en otros planetas. Estos relatos no solo servían como entretenimiento, sino que también reflejaban y amplificaban los miedos de la época. Un ejemplo previo del impacto de los medios en la sociedad fue la transmisión de La Guerra de los Mundos por Orson Welles en 1938. Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars. The battle which took place tonight at Grover Mills has ended in one of the most startling defeats ever suffered by an army in modern times. 7,000 men armed with rifles and machine guns pitted against a single fighting machine of the invaders from Mars. 120 known survivors. The rest strewn over the battle area from Grover's Mill to Plainsboro, crushed and trampled to death under the metal feet of the monster, or burned to cinders by its heat ray. The monster is now in control of the middle section of New Jersey and has effectively cut the state through its center. Communication lines are down from Pennsylvania to the Atlantic Ocean. Railroad tracks are torn and service from New York to Philadelphia discontinued, except routing some of the trains through Allerton and Phoenixville. Highways to the north, south, and west are clogged with frantic human traffic. Police and Army reserves are unable to control the mad flight. By morning, the fugitives will have swelled Philadelphia, Camden, and Trenton. It is estimated to twice their normal population. Martial law prevails throughout New Jersey and eastern Pennsylvania. At this time, we take you to Washington for a special broadcast on the national emergency. The Secretary of the Interior. Citizens of the nation, I shall not try to conceal the gravity of the situation that confronts the country, nor the concern of your government in protecting the lives and property of its people. However, I wish to impress upon you, private citizens and public officials, all of you, the urgent need of calm and resourceful action. Fortunately, this formidable enemy is still confined to a comparatively small area, and we may place our faith in the military forces to keep them there. In the meantime, placing our faith in God, we must continue the performance of our duties, each and every one of us, so that we may confront this destructive adversary with a nation united, courageous, and consecrated to the preservation of human supremacy on this earth. I thank you. Aunque ocurrió antes de la Guerra Fría, esta emisión de radio que simulaba una invasión alienígena causó pánico real, mostrando cómo el miedo podía ser manipulado. En el cine, figuras como Godzilla representaban las consecuencias catastróficas de la tecnología nuclear.
Godzilla, un monstruo creado por pruebas atómicas, simbolizaba el peligro de las armas nucleares. Otros personajes de terror, como Drácula, evocaban el miedo a lo desconocido y lo antiguo que amenaza el mundo moderno. En resumen, la cultura de la Guerra Fría estaba impregnada de una mezcla de miedo y fascinación por la destrucción y la posibilidad de encuentros con lo desconocido, reflejada vívidamente en la literatura y el cine de la época. Suscríbete. El Triángulo de las Bermudas, situado entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas, ha sido el centro de enigmáticos misterios y desapariciones que han desconcertado al mundo desde la era de los grandes exploradores europeos. Este sector del Atlántico Norte ha sido testigo de anomalías en los instrumentos de navegación, reportadas por primera vez por Cristóbal Colón, así como de numerosas desapariciones inexplicables de barcos y aviones a lo largo del siglo XX. Colón, en su viaje de 1492, fue uno de los primeros en documentar estos extraños comportamientos, como brújulas que giraban erráticamente y luces misteriosas sobre el agua, fenómenos que plantearon preguntas que perduran hasta hoy. Estos incidentes iniciales dieron forma a la fama del Triángulo como un lugar donde ocurren eventos marítimos y aéreos misteriosos. El área es particularmente conocida por sus aguas profundas y corrientes marinas complejas. La corriente del Golfo, que fluye a través del Triángulo, transporta aguas cálidas del Golfo de México directo al mar Atlántico. Esta poderosa corriente puede crear condiciones meteorológicas impredecibles, incluyendo tormentas repentinas y formaciones de olas gigantes que pueden desafiar incluso a los buques más robustos. Analizando estos aspectos geográficos y naturales, intentaré proporcionar una perspectiva más científica sobre los misterios del Triángulo de las Bermudas, distinguiendo los hechos reales de los mitos y resaltando cómo fenómenos naturales específicos podrían haber contribuido a su misteriosa reputación. Dale me gusta. La leyenda del Triángulo de las Bermudas cobró vida en 1950, cuando un artículo en el periódico Miami Herald reportó sobre desapariciones inexplicables en un área del Atlántico entre Miami, Bermudas y San Juan. En las siguientes 2 décadas, el misterio se amplió y profundizó con una serie de reportajes y publicaciones, como el influyente libro El limbo de lo perdido, que exploraba en detalle las historias de barcos y aviones desvanecidos sin dejar rastro. Esta narrativa se enriqueció notablemente con la fascinación por los ovnis que se desató durante los años 50 y 60, en parte alimentada por la creciente ansiedad durante la Guerra Fría y el espacio como el nuevo frente de batalla. El Triángulo de las Bermudas se convirtió en un caldo de cultivo para teorías de conspiración y especulaciones sobre portales a otras dimensiones o bases subacuáticas alienígenas. Un punto de inflexión fue la publicación de Sea Mystery at Our Back Door en la revista Fate en 1952, que no solo trazó por primera vez la forma triangular de esta región, sino que también insinuó la existencia de fenómenos inexplicables. En 1964, la revista Argosy acuñó oficialmente el término Triángulo de las Bermudas, anclándolo firmemente en la cultura popular.
La literatura y el cine han jugado su parte, captando y ampliando el misterio del triángulo, entrelazando hechos con ficción para crear una atrayente historia que fascina tanto a entusiastas de lo paranormal como al público general. Conforme la leyenda se expandía, también lo hacía el escepticismo junto con investigaciones científicas que intentaban descubrir si los misterios atribuidos al triángulo se basaban en fenómenos naturales o si, por el contrario, eran simplemente fruto de una mitología moderna. Comenta. A lo largo de los años, el Triángulo de las Bermudas ha sido escenario de algunas de las desapariciones más misteriosas y desconcertantes. Relatos de barcos y aviones desaparecidos han alimentado la leyenda, con detalles que a menudo rozan lo sobrenatural. Aquí exploraremos 3 de los incidentes más famosos, con un enfoque en los detalles más intrigantes. En octubre de 1944, el SS Rubicon, un modesto carguero, fue encontrado a la deriva en las aguas del Triángulo. Lo que hizo que este caso fuera particularmente perturbador fue que, al ser abordado por un buque de rescate, la única forma de vida a bordo era un pobre perrito asustado. Las pertenencias de la tripulación parecían intactas, con la comida todavía en las mesas y ningún signo de lucha o emergencia. El barco no mostraba signos de daño mecánico. Algunas personas sugieren que el Rubicon pudo haber sido víctima de una anomalía dimensional o de un fenómeno inexplicado que literalmente borró a la tripulación de la existencia, dejando al perrito como único testigo de un destino desconocido. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos TBM Avenger despegaron de la base naval de Fort Lauderdale para un vuelo de entrenamiento rutinario. Sin embargo, poco después del despegue, el líder del vuelo informó que sus brújulas no funcionaban correctamente. Los mensajes de radio captados por la base describían a los pilotos cada vez más desorientados y confusos. Finalmente, la comunicación se perdió por completo. A pesar de una extensa búsqueda, ni los aviones ni los hombres a bordo fueron encontrados. Hay personas que han especulado desde entonces que el Escuadrón 19 pudo haber entrado en una especie de portal o vórtice temporal, quizás una puerta a otra dimensión, que es frecuentemente asociada con esta área del Atlántico. En 1963, 2 aviones cisterna KC-135 Stratotanker que volaban a través del triángulo desaparecieron sin dejar rastro. Horas más tarde, fragmentos de los aviones fueron encontrados esparcidos por el océano, pero a una considerable distancia entre sí, lo que plantea un misterio sobre cómo y por qué los aviones se desintegraron o explotaron. Algunas teorías sugieren que pudieron haber sido afectados por un fenómeno atmosférico desconocido o una anomalía electromagnética, causando que los aviones se descompusieran en vuelo. Estos incidentes, envueltos en misterio y a menudo adornados con detalles espectaculares, continúan alimentando la leyenda del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estas explicaciones son adecuadas o suficientes para resolver estos casos? Suscríbete. Las historias del Triángulo de las Bermudas han capturado la imaginación de muchos, pero una mirada detallada a los hechos revela explicaciones más terrenales y menos misteriosas. A continuación, examinamos los hechos científicos y los contextos racionales detrás de los incidentes que citamos anteriormente.
El barco fantasma Rubicon. Se reportó que fue encontrado sin tripulación, excepto por un adorable perrito. La realidad es menos fantasmagórica y habla más de la crueldad de la tripulación. Documentos históricos indican que el Rubicón estaba anclado en La Habana cuando un huracán lo desató. Los tripulantes que habían desembarcado para buscar refugio dejaron al perrito a bordo, a su suerte. Los vientos fuertes llevaron el barco a mar abierto. Al ser encontrado por el barco rescatista, el perrito era el único a bordo, lo cual explica su solitaria y triste presencia sin necesidad de recurrir a teorías sobrenaturales, pero sí a clases de humanidad para los tripulantes de esta embarcación. El vuelo 19. Este escuadrón de entrenamiento desapareció en condiciones meteorológicas adversas. Contrario a la narrativa popular de un misterioso fenómeno, la verdad es que el líder del vuelo cometió un error de navegación. Los informes muestran que hubo confusión y desorientación entre los pilotos, exacerbada por el mal tiempo y fallas mecánicas conocidas de los aviones. Esta combinación de factores humanos y técnicos llevó al trágico final del vuelo, y no a una anomalía del Triángulo de las Bermudas. La desaparición de 2 aviones cisterna. Los restos de estos aviones fueron encontrados dispersos, lo que inicialmente alimentó especulaciones de una fuerza misteriosa en acción. Sin embargo, investigaciones concluyeron que los restos dispersos no eran de los aviones, sino de algas, maderas, boyas y basura. Este caso resalta cómo las primeras conjeturas pueden llevar a conclusiones erróneas antes de una investigación exhaustiva. Es importante destacar que la región del Triángulo de las Bermudas es una de las más transitadas del mundo por embarcaciones y aeronaves. A pesar de su reputación, estadísticas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y otras agencias revelan que no hay una incidencia desproporcionada de desapariciones en esta área comparada con otras regiones altamente transitadas del mundo. De hecho, zonas como el sudeste asiático y el Mediterráneo oriental han registrado un número significativamente mayor de incidentes. La Guardia Costera de Estados Unidos ha desacreditado las explicaciones sobrenaturales, atribuyendo la mayoría de los incidentes a combinaciones de factores naturales y humanos, como mal tiempo, errores de navegación y fallos mecánicos. ¿Te has preguntado por qué los misterios del Triángulo de las Bermudas parecen ser historias del pasado? No es porque los extraterrestres nos hayan olvidado, sino porque la tecnología y la comunicación modernas nos permiten desmentir rápidamente mitos antiguos. A pesar de que algunos fenómenos siguen sin explicación, las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas suelen tener causas naturales, errores humanos o características geográficas específicas. No necesitamos recurrir a teorías de ovnis o ciudades perdidas para entender lo que realmente sucede en estas aguas. El atractivo de los misterios es innegable y forma parte de nuestra cultura, pero aceptar las explicaciones lógicas y científicas no debería verse como una pérdida de misterio, sino como una oportunidad para profundizar nuestro conocimiento. No te ahogues y dame un like, comparte y suscríbete. Este video fue hecho gracias al valioso comentario de María Becerra. Muchas gracias por tu apoyo.
Ahora es tu turno de decidir el tema del siguiente video. Leo tus comentarios.